Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a empezar otra vez con de tal como lo ve Bill, relacionándolo con otras cosas, ¿no? Dice, y por cierto ahorita me hacían un comentario con respecto a esto. Con frecuencia se ha dicho respecto a nuestra comunidad que solo estamos interesados en que no consuman. Eso no es cierto, dice. Tenemos que dejar de consumir para permanecer vivos. Pero cualquiera que conozca cómo es un adicto por medio del trato personal, sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente a menos que experimente un profundo cambio. O sea, nuestro propósito no es que no estén consumiendo, sino que no estén consumiendo porque se está dando ese cambio. Porque si no, lo vamos a ver lo que ya ha pasado muchas veces. Dijimos que la enfermedad es remisible, pero es reincidible. En remisión han estado por periodos algunos, pero la mayor parte han reincidido. La remisión temprana, ¿verdad? En algunos casos dura más que en otros. Les digo que yo estuve sin consumir cerca de 8 años, pero había algo que no había logrado en el cambio que se me pide y se tuvo que volver a presentar la reincidencia. Entonces debe aprovechar el tiempo en que está sin consumir para trabajar en ese cambio, ¿verdad? Eso es una cosa que podemos relacionar con eso. Ahora, dice aquí, para que un adicto deje de consumir permanentemente, se necesita que experimente un gran cambio en su manera de ser, de ver la vida, de actuar, en sus puntos de vista, en sus ideas, en sus emociones, ¿verdad? Y en sus actitudes. Entonces eso coincide con lo que nos dicen aquí, que es la solución, ¿verdad? Aquí la solución nos dicen que es un cambio revolucionario, ¿no? Eso nos lo dicen de una manera en el capítulo 2. Hemos tenido algo a lo que llaman ellos experiencias espirituales, pero que te definen como un cambio
en toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que hay algo que está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Dice, desechadas las ideas, emociones y actitudes, esa es otra de las formas de describirme el cambio, que fueron las fuerzas directrices de las vidas de estas personas, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Entonces aquí nos definen más o menos nos esbozan cuál es la solución, ¿verdad? Acá también en la opinión del médico nos dice que no podíamos controlar nuestra manera de consumir. Y yo ahí añado el que no pudiéramos controlar nuestra manera de consumir, pues no tendría importancia si no iniciáramos el consumo. Porque si no se inicia el consumo, pues no se presenta la pérdida del control. La pérdida del control viene siempre después del inicio del consumo. Entonces, aquí nos dicen que había una explicación, pero que no los convencía suficiente, que estaban desadaptados a la vida, lo cual es equivalente a decir que estás esperando a que la vida se adapte a ti. Y eso, aunque no estemos, por eso les digo que no es el no consumo todo lo que nos interesa, ¿no? Ya estando sin consumir, es muy importante no estar esperando que la vida se adapte a ti, sino adaptarte tú a las cosas que cuesta trabajo, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos que las cosas fueran como nosotros deseamos, pero no es así. La vida es la que tiene el control. Tú no tienes el control de lo que vives, ¿verdad? Tú no tienes el control. Pónganse a pensar, por los que tengan preocupaciones inmediatas y constantes respecto a cómo está haciendo su vida, pónganse a pensar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que no nos estamos adaptando a la vida, que estamos todavía con la idea de poder controlar lo que la vida nos presenta. Ahorita un compañero llegó y me comentó su situación, ¿verdad? Esa situación está dada. Y no es lo malo la situación, ¿verdad? Sino la emoción que nos produce. Ese es el problema, ¿no? Una emoción de molestia, de irritabilidad, de descontento, ¿no? Irritables, descontentos y no sé qué otra cosa, ¿no? Por eso es cierto lo que nos dice aquí, que no es solo el no consumo lo que nos interesa, sino que el no consumo sea resultado del cambio que se da. Y el cambio que se da incluye que nosotros nos adaptemos a la vida, que comprendamos que la vida es la que nos vive a nosotros y nosotros no somos los que vivimos la vida. Dice otro autor, la vida es la bailarina y nosotros el baile, ¿no? Nosotros no tenemos el control de lo que está pasando, por más que parezca que lo estamos haciendo, ¿no? Por más que parezca que diseñamos nuestras actividades y son tantos los factores que confluyen en los resultados finales, hijo, que no dependen de lo que tú haces ni de lo que tú planeas, ¿no? Más adelante en el capítulo, cuando hablan del tercer paso, cuando nos hablan de la aceptación,
aquí nos dicen, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y proyectos. Y aquí me viene a la mente la definición de que la vida es lo que pasa mientras tú haces planes, ¿no, hijo? Y no tiene mucho que ver con tus planes, ¿no? O sea, no van de la mano. Pero poder vivir eso sin rebeldía, resistencia ni conflicto, sin que me cause un malestar emocional, es parte del cambio que debemos ir experimentando, ¿verdad? Por eso no es verdad que lo único que nos interesa es que no se consuma, sino que no se consuma porque se ha realizado un cambio, porque de esa forma es más probable que la remisión dure más tiempo o sea ya permanente, Y ahí si uno se adapta a la vida y deja uno de esperar que la vida se adapte a ello, se va obteniendo lo que les hablaba yo de la resiliencia, que es la capacidad que tiene todo ser humano, unos en menor grado y otros en mayor, nosotros en un grado muy mínimo, de enfrentar las situaciones adversas, ¿verdad? Y otra cosa que me recuerdo de aquí es el no consumo, todo lo que debemos esperar de nuestro cambio, no, el no consumo es que no obstante las circunstancias, aquí te ponen algunas, el éxito, el fracaso, la pena o la alegría, la enfermedad o la salud, y son circunstancias que la vida nos va a presentar a todos, ¿no? Aquellos que estén ahorita por el momento sanos y todo eso, llegará el momento en que estén enfermos. Acuérdense de lo que pasó con Buda. Buda era un personaje que era un príncipe, creo que ni salía para no tener contacto con los demás, ¿no? Y un día salió, vio a un hombre muy enfermo, vio un cadáver y se dio cuenta que sus placeres no eran duraderos, y fue ahí cuando empezó su búsqueda por otras cosas. Entonces, eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Luego, aquí se presentan situaciones difíciles, pero dice aquí también cuando hay aceptación de lo que es, no resistencia a lo que es. Y le mencionaba que la aceptación de lo que pues es lo que estamos repitiendo constantemente en la oración de la serenidad, ¿no? Que si algo es de determinada manera y tú no la puedes cambiar, pues no molestarte por eso, pues es locura. Si lo puedes cambiar, cámbialo, pero si no lo puedes cambiar, acéptalo, ¿no? Ese es el tercer paso, la aceptación de lo que es. Y dice que cuando se da el tercer paso, nosotros sabemos que no somos nosotros los que controlamos nuestra vida, sino que hay alguien que tiene el control, pero que ese alguien que tiene el control, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar si lo que nos está presentando al controlar nuestra vida es bueno o malo, porque no tenemos más que la visión del momento, de lo que estamos viviendo en ese momento, no de cómo se ha generado ni de cómo se va a desenvolver. Por ahí decía, que cuando se cierra una puerta, se abre el mundo, ¿no? Si se cierra una oportunidad, de repente es para que haya espacio, para que se presenten otras cosas, ¿no? Claro que cuando nosotros estamos viendo que se cierra esa oportunidad, pues no tenemos la visión a largo plazo, hijo, por eso hay que vivir en el presente, ¿no? No podemos vivir más que
más que lo del momento. Acá, eso es lo que nos dice en el número 8. Aquí nos dice, no podemos permanecer estáticos. En los primeros tiempos, lo que les decía yo, la recuperación debe de ir siempre hacia arriba, porque si va en línea recta, cada vez debemos de ir desarrollándonos y cambiando más. No podemos permanecer estáticos. En los primeros tiempos no me preocupaba mucho por los aspectos de la vida en los que permanecía inactivo, siempre había un pretexto. Después de todo me decía a mí mismo, estoy demasiado ocupado con asuntos mucho más importantes. Y aquí viene un problema, viene el problema de confundir lo urgente con lo importante y dejar lo importante a un lado por atender lo urgente y de lograr que está a nuestro cargo lo que pase, ¿verdad? Por ahí dice, por él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. Y hablando espiritualmente, cualquier situación que se nos presente es un logro. Entonces, o por él no logras todo lo que crees que no estás logrando, pero eso traerá sus resultados. Abandona la culpa de creerte tú el hacedor, ¿no? Hay muchas veces que no tomamos en cuenta al que tiene el control, a ese poder constructivo que es más grande que el poder destructivo de la urgencia por la sustancia, ¿no? Aquí, antes de una de las primeras charlas a sociedades médicas, dice, el Comité sobre Alcoholismo y Dependencia, esto es muy antiguo, de las drogas de la Asociación Médica Norteamericana, define, vamos a poner, la adicción como una enfermedad en la cual se presenta ansiedad por el consumo, que es lo que nosotros llamamos urgencia inaplazable, ¿no, hijo? Y pérdida del control de la cantidad que se consume, como un tipo de dependencia que puede causar daño a la salud de la persona o interferir su habilidad para trabajar y para avenirse con los demás. La adicción el adicto consume usualmente en grandes cantidades y con frecuencia llega al estado de intoxicación. Sin embargo, la cantidad y la frecuencia no son más que síntomas. Si bien es cierto que algunos adictos consumen en menores proporciones que algunos consumidores normales, no es ni la cantidad ni la frecuencia. Este hecho no modifica su condición básica ni la hace menos grave. El factor clave está en la pérdida de control y en la ansiedad por la sustancia, por el consumo, en la urgencia inaplazable. Los defectos físicos y las dificultades para adaptarse, ajustarse a la vida, pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad o ser un resultado de ella. El consumo solitario o el consumir temprano por la mañana pueden ser signos de adicción, pero no siempre se presentan. Esto, acuérdense que es una enfermedad progresiva. Esto coincide con lo que nos dice este estudio. Este estudio es un pequeño folleto que alguien hizo sobre un estudio del doctor Jelinek, un doctor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, y en donde trata de mostrar la progresividad de la enfermedad, y te muestra desde antes que puedas tú considerar que está la enfermedad,
te muestra, te muestra que al inicio es igual que el consumo del que no va a desarrollar la enfermedad, le llama consumo ocasional de alivio. Aquí en el capítulo 11, una visión para ti. Para la mayoría de la gente, aquí dice normal, vamos a quitar esto de normal, de la gente que no es adicta, ¿verdad? Consumir significa jovialidad, grata compañía y una imaginación vívida. Quiere decir liberación de los cuidados, del fastidio y de las preocupaciones. Es alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena, pero no así para nosotros. En ese día, en esos días de consumo excesivo, se fueron los placeres, había un anhelo persistente de gozar la vida como lo hicimos una vez y una dolorosa obsesión de que algún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo. Siempre había un intento más y un fracaso más. Entonces, aquí, en esa de la progresividad, está coincidiendo con lo que nos dice aquí, la pérdida de control y la ansiedad por el consumo. Aquí es un estudio estadístico, estudió casos de, al decirle que es un estudio estadístico, estudió casos de muchos adictos, en aquel tiempo adictos a una droga en particular, pero las conclusiones que sacan son aplicables a cualquier otra droga. Él lo hizo con respecto al alcohol, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, lo distribuyó en 4 fases. Prodrómica, puramente sintomáticas, no prealcohólica, prodrómica, crítica y crónica. En la fase prealcohólica puso el consumo ocasional de alivio, dice, como una droga tranquilizadora. El uso constante va modificando el metabolismo químico y sube la tolerancia para la sustancia. O sea que el consumidor cada día acepta mayores cantidades y siente el mismo efecto que tiempo atrás le hacía una dosis más pequeña. En ese estado, cuando ve a alguien al que no tiene esa tolerancia, se extraña de que él necesita mayor cantidad para llegar a la intoxicación, y eso lo llegamos a tomar como un orgullo, el aguantar más, ¿no? El aguantar más porque ha habido un aumento en la tolerancia. Eso nos hace ponernos por encima de los demás y sin saber en qué lío nos va metiendo, ¿verdad? Luego vienen los palimpsestos, que son fenómenos eléctricos en el cerebro, lo que llaman lagunas mentales, ¿no? Esos cada vez son mayores y sus daños son irreversibles. Luego viene el consumir a escondidas, y luego viene ya la fase, aquí dice, la duración de la fase esta depende de la constitución física, de la preparación cultural, de las relaciones interpersonales y de la personalidad ética. Es posible que la duración que no se presente esta primera fase, y que se entre directamente a fases posteriores. Y aquí vienen como primera de la fase crítica, que es la segunda fase, la pérdida del control de la cantidad que se consume. Antes, para que un doctor dictaminara
que esa persona era adicta, debía de presentar la pérdida de control de la cantidad que consume, que expresada en otras maneras es la dificultad para interrumpir su consumo, o como lo dice la guía, el primer paso, el no atender muchos asuntos por no poder interrumpir su consumo, ¿no, hijo? Pero nosotros sabemos que desde que estamos al principio, si seguimos consumiendo, se van a ir presentando cada una de estas fases. Ahora, para declarar que alguien es adicto, si consume por la causa por la cual consume el adicto, se va a llegar a la forma en que consume el alcohol el adicto, que es la pérdida esa del control de la cantidad que consume. Eso nos ha pasado con mucha gente. Aquí ha habido muchísimos casos. Yo no podría sacar la cuenta de cuánta gente ha estado, y menos que no tenemos estadísticas ni nada de eso, ¿no? Pero ha habido casos que clínicamente los doctores no los consideraban como adictos, pero estando la causa por la cual consume el adicto, se vienen dando la mayoría de las fases. No es necesario que se presenten todas, ¿verdad? Ni en el orden en que aquí aparecen. Eso es lo que nos dice aquí este folleto. Este folleto dice: el consumo solitario o el consumo temprano por la mañana pueden ser signos de adicción, pero no siempre se presentan. Lo mismo pasa con todas las etapas, que aquí son 45 etapas hasta llegar a la muerte, ¿no? Que aquí son 45 etapas hasta llegar a la pérdida de la vida, sí. No se presentan todas ni en el orden en que están, pero sí nos van marcando la progresividad de la enfermedad. Es un estudio estadístico. Este doctor tiene muchísimos estudios y son estudios muy antiguos ya, ¿no? Y luego aquí ya viene, todo esto que les leí viene de un folleto que se llama La enfermedad llamada alcoholismo, publicado por la Asociación Médica Norteamericana, por el Comité sobre Alcoholismo y Dependencia de Drogas, Consejo de Salud Mental, Departamento de Educación para la Salud. Y aquí ya viene una charla, una como conferencia que le dio Bill W. a una serie de doctores, presentada ante la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de la Sociedad Médica de Nueva York en su reunión anual de mayo de 1944. Y aquí dice: Alcohólicos Anónimos o AA, como generalmente se le llama, no tiene más que un propósito, solamente un objetivo: ayudar a otros. Y aquí aparece una palabra nueva que no la habíamos usado: a recobrarse de su enfermedad. Nada se le pide al adicto que viene a nosotros salvo el deseo de recuperarse. Esta frase, no sé si les recuerde a ustedes lo que es la tercera tradición, ¿no? ¿Sí es la tercera tradición, hijo? Creo que sí, padrino. Sí, ¿verdad? Luego dice: siendo adictos, otra vez que nos hemos recuperado, aquí que tenemos la enfermedad bajo control, procuramos ayudar a aquellos que desean recibir nuestra ayuda. Hacemos esto porque hemos descubierto que trabajar, o sea, aquí arriba nos ponen ayudar a otros que desean recibir nuestra ayuda. Y acá ya lo ponen trabajar con otros. ¿Qué es eso de trabajar con otros? Ayudar a otros que desean recibir nuestra ayuda. Es parte vital del mantenimiento de nuestra propia sobriedad.
de nuestro propio estado de no consumo. Dice, podemos solamente contarles lo que hacemos y lo que según nuestro punto de vista nos sucede. AA es un concepto sintético, porque ha sido formado tomando conceptos de los recursos de la medicina, la psiquiatría y la religión. Aquí cuando mencionan religión, yo mencionaría más bien espiritualidad y nuestras propias experiencias de adictos. Esto es muy importante, ¿no? Tomando todas esas cosas, sintetizando todos esos elementos, es como nosotros podemos proporcionar ayuda. Es inútil que busquen en el programa, o sea, en lo que sugiere AA, un solo principio fundamental que sea nuevo. Solamente hemos analizado principios probados de la psiquiatría y la religión, y aquí donde dice religión yo insisto en que más bien es espiritualidad, y en tal forma que el adicto pueda aceptarlos, y luego hemos creado una asociación de adictos donde entusiastamente podemos poner en práctica estos principios. ¿Ah? Dice aquí, hemos tratado por sobre todo de capitalizar nuestra gran ventaja natural. Esta ventaja es, por supuesto, nuestra experiencia personal. ¿Capitalizarla para qué? Para poder ayudar a otros, nuestra experiencia personal, lo que hemos vivido en la adicción activa. ¿Cuántas veces los médicos y los clérigos se desesperan cuando después de tratamientos y exhortaciones profundas, el adicto todavía insiste, pero usted no me comprende, usted nunca fue un adicto y por lo tanto no puede comprenderme, ni tampoco puede mostrarme ningún número crecido de personas que se hayan recuperado. Dice, cuando un adicto que se ha recuperado le habla a otro que no lo ha conseguido, estas objeciones rara vez se presentan, porque el enfermo se da cuenta enseguida que está hablando con un espíritu gemelo, con alguien que lo comprende, ni tampoco puede el miembro de AA, que ya está controlando su enfermedad, dejarse engañar tan fácilmente por el enfermo, pues conoce todas las tretas y todos los argumentos usados por el adicto, de modo que todas las barreras se vienen abajo repentinamente. La confianza mutua, indispensable en toda terapia, se establece en forma tan segura como que el día sigue a la noche. Y ya les había yo mencionado que respecto a cualquier terapia, el elemento más importante es la confianza que haya entre aquellos que participan en la terapia, más que el tipo de terapia en especial. Quizás por primera vez en años el enfermo se siente comprendido y se siente útil de una utilidad única. Por cierto, que a su vez le llega el turno de promover la recuperación de otros. No importa lo que la gente pueda pensar aún de él, pues ahora sabe que puede llegar a controlarse, ya que se encuentra rodeado de infinidad de casos peores que el suyo y que sin embargo han alcanzado la sobriedad. Hay casos precisamente como el suyo, una aportación general de testimonios que muchas veces sirve para darle una seguridad excesiva y hacerle creer en ocasiones que no tienen necesidad de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Si no sucumben enseguida, con seguridad caerá cuando el deseo de consumir empiece a encender los fuegos que creyeron apagados para siempre, bloqueando este deseo. Todos los planes cuidadosamente estudiados para resolver sus problemas sin tener que pertenecer a la comunidad de adictos, ¿no?
pues ya lo logré, entonces ya me puedo ir y yo solo seguir manteniéndome sin consumir. El autor recuerda 75 fracasos durante los primeros 3 años. Gente a la que se le consideraba completamente sin esperanza. En los últimos 7 años, 62 de estos casos han vuelto a nosotros y la mayoría se encuentra sobrio. Es por esto por lo que yo les digo que el índice de recuperación no se puede medir en un momento determinado, porque los que no lo logran en determinada ocasión o en determinado lapso de tiempo, puede ser que lo logren después. Entonces, el índice de recuperación se tiene que ver un intervalo grande de tiempo, ¿no? Como aquí nos dice, en los primeros años, 75 fracasos, y en los últimos 7 años, 62 de estos casos han vuelto a nosotros y la mayoría se encuentran sin consumir. Dice, ahora para resumir, Alcohólicos Anónimos ha hecho 2 grandes contribuciones importantes. Primero, nuestra facilidad de ganarnos la confianza del candidato. Segundo, que formamos una comprensiva sociedad de adictos en la cual el nuevo miembro puede poner en práctica con éxito los principios de la medicina y la religión en sí mismo y en otros. Y aquí dice, por lo que a nosotros en AA se refiere, los principios que ahora usamos todos los días muestran una similitud sorprendente. Vamos a comparar. Dice la medicina, el alcohólico necesita un cambio. Luego dice, afirma la religión. La medicina lo llama cambio de personalidad. La religión lo llama, necesita un cambio profundo, un despertar espiritual. Nomás la diferencia está en el nombre. La medicina, el paciente debe ser analizado y debe llevar a cabo una completa y honesta catarsis mental. El adicto debe hacer examen de conciencia y confesarse, o un inventario moral y una franca discusión, ¿no? Eso vendría a ser lo que es pues ser honestos, poder decir todo, ¿no? Graves defectos de la personalidad deben ser eliminados a través de un conocimiento y un reajuste sincero a la realidad. Los defectos de carácter o pecados, pues lo primero es la columna de la medicina y la segunda es la religión. Pueden ser eliminados adquiriendo más honestidad, humildad, tolerancia, generosidad y amor, eliminando el egoísmo, etc. El cuarto, el alcohólico neurótico, se retira de la vida, es el retrato de la angustia y la anormal autopreocupación, se aleja del rebaño humano. El problema básico del adicto es la preocupación por sí mismo, la autoobsesión, lo que hemos hablado, ¿no? La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Lleno de terror y egocentrismo, ha olvidado el concepto de la hermandad entre los hombres. El adicto debe encontrar un nuevo interés dominante en su vida, debe volver al rebaño humano, debe encontrar una ocupación interesante, pertenecer a clubes, partidos políticos. Esto ya se refiere al segundo objetivo de nuestro proceso de recuperación, la mejoría de la calidad de las áreas de nuestra vida. Estar sin consumir y estar mal, compañeros, no funciona, porque se va a volver a presentar la ley de la gravedad del dolor.
aunque puedas aguantar un tiempo estando mal. Y ya de esto les hablé la semana pasada, de que yo había algo que no había logrado y que tenía yo que lograr. Luego dice, debe aprender el poder curativo de un nuevo afecto, el de servir a los hombres y a Dios. Debe perder su vida para encontrarla. ¿Se acuerdan aquí de la oración de San Francisco? Debe unirse a su comunidad espiritual, a su iglesia, dice aquí, y buscar el olvido del yo al servicio de los demás, porque la fe sin obras es letra muerta. De modo que la diferencia principal puede resumirse de la manera siguiente. Dice la medicina, conócete a ti mismo, sé fuerte y podrás hacer frente a la vida. Afirma la religión o la espiritualidad, conócete a ti mismo, pide fuerzas a Dios y serás verdaderamente libre. Resumiendo, estos pasos significan simplemente, fíjense, esta charla se llama Conceptos básicos sobre Alcohólicos Anónimos. Y aquí están, resumiendo, estos pasos significan, estos son los conceptos básicos. Estos son los que se dan en la Junta de Información: admisión de la enfermedad, de la adicción, análisis de la personalidad y catarsis. La catarsis no viene ya, viendo en la espiritualidad, no viene siendo más que un ejercicio para trabajar las emociones difíciles, el hablarles, el irlas desgastando, el no quedarse con ellas, para que no surja de repente la urgencia inaplazable, el reajuste de las relaciones interpersonales, ya no de superior a inferior o de inferior a superior, sino de igual a igual, la dependencia de un poder superior y trabajar con otros adictos, en el sentido en que se nos mencionó antes lo que significa trabajar con otros. Trabajar con otros pues no es fácil, ¿no? Ahorita estamos trabajando unos con otros, pero eso lo hacemos por momentos nada más. Bajo estas condiciones, el nuevo miembro comienza a experimentar un cambio de tal magnitud y con tal rapidez que honestamente no puede aceptarlo como una autorrealización de su propia disciplina. No solo desaparece su obsesión alcohólica, la ansiedad por el consumo, la urgencia inaplazable, sino que se encuentra progresivamente libre del miedo, del resentimiento y de sus complejos de inferioridad. Estos cambios parecen haberse producido en forma automática, por lo tanto llega a la conclusión de que un poder más grande que él debe haber estado trabajando en su beneficio. Aceptado esto, comienza a formarse su propio concepto de Dios. Luego desarrolla confianza en este concepto, que crece al comprobar en su vida diaria que esta nueva fe produce resultados. Esto es lo que la mayoría de los AA tratan de decir cuando hablan de experiencias espirituales. Se refieren a algo distinto en el cambio de personalidad que en su opinión no podría haber ocurrido sin la ayuda y presencia no poder, sin la ayuda y presencia de algo, de alguien que es el que lo ha hecho posible, ¿no, hijo? O sea, aquí nos explican que el despertar espiritual o experiencia espiritual es también un cambio, pero un cambio que tiene la característica de que tú te das cuenta de que no hubiera sido posible lograrlo por ti solo, sino que ha habido algo que te ha ayudado a lograrlo. Por eso le llaman experiencia espiritual o despertar espiritual, ¿no? Aquí vienen 5 charlas que son muy
muy buenas todas ellas. Fueron charlas que dio Bill. Ese cuate era muy buen escritor. Y aparte en su escritura, por ejemplo, cuando hablan de las Sagradas Escrituras, hablan de que es la palabra de Dios, ¿no? Cuando hablan en su escritura, mucha de su escritura no proviene de él, sino que le fue inspirada, ¿no? Cuando obtenemos los resultados de entender que no somos nosotros los que tenemos el control, sino algo diferente a nosotros el que tiene el control, la vida la que tiene el control, ¿verdad? Lo que sucede es que sabiendo que está ese que está trabajando en nuestro favor, él proporciona lo que necesitamos si nos mantenemos cerca de él y desempeñamos bien su trabajo. Su trabajo nunca va relacionado hacia nosotros mismos, sino su trabajo en ayuda de los demás. Establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Y aquí viene otra cosa muy importante. Lo que recibimos depende de lo que damos. Entonces, ¿en qué deberíamos poner atención? En lo que damos, porque de eso depende lo que recibimos. Por eso dice, darnos cuenta de que era con lo que podíamos contribuir a la vida, a medida. Y eso nos cuesta mucho trabajo, pero funciona, compañeros. Entonces, ¿qué fue los resultados que obtuvimos? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental. Descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, estar frente a la vida independientemente de las circunstancias que la vida nos presentara, que llegamos a estar conscientes de su presencia, que nos dimos cuenta de que Él estaba. Acá, cuando nos hablan del cambio que tenemos que experimentar, nos dice, la mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia del cambio, el darnos cuenta de que Él está, que no sea algo que nos dicen, sino algo que podamos vivir, el darnos cuenta de cómo actúa a través de nuestra vida. Luego dice acá, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Entonces aquí de nuevo nos habla del cambio, renacer, ser otros, diferentes a lo que éramos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice. No podemos permanecer estáticos. Dice, después de todo me decía a mí mismo, estoy demasiado ocupado con asuntos mucho más importantes. Por eso les digo que la recuperación siempre debe de ir hacia arriba. Lo que llaman recuperación, que es en realidad el cambio, ¿no? Debe de ir hacia arriba, porque cuando se va en línea recta es señal inequívoca de que después vendrá hacia abajo. Luego dice aquí, muchos de nosotros podríamos atrevernos a declarar, bien, estoy sin consumir y feliz. ¿Qué más puedo desear o hacer? Estoy bien tal como soy. Sabemos que el precio de esta complacencia es una inevitable reincidencia puntualizada en determinado momento por un despertar brusco. Tenemos que crecer o deteriorarnos. Para nosotros, este estado solo puede ser por hoy, nunca para mañana. Debemos cambiar, no podemos permanecer estáticos. Entonces es un proceso que comienza, pero que no debe terminar, ¿no? Nunca darnos por satisfechos con el cambio que estamos logrando.
Y ese mismo cambio va a ser muy benéfico para nosotros, nos va a hacer sentirnos mejor. Comenzamos ahorita con la dificultad para adaptarnos a la vida. Ese mismo cambio nos va a ser más fácil adaptarnos a lo que nos tenga que vivir, aunque nos cueste más trabajo, va a ser un poco menos. Ese es el número 25. Luego viene el número 44. Dice aquí, aceptación diaria. Una parte demasiado grande de mi vida ha sido utilizada en meditar acerca de las faltas ajenas. Eso es lo que se nos da con mayor facilidad, ¿verdad? Ver en qué están mal los demás, ¿no? Y no los demás, sino lo demás, todo excluyéndonos a nosotros, ¿no? Como si tuviéramos la verdad de las cosas. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia que nos permite permanecer cómodamente ignorantes de nuestros propios defectos. Con demasiada frecuencia se nos oye decir, si no fuera por esto, por aquello, por él o por ella, qué feliz sería. Nuestro principal problema, o sea, nuestro problema diario y del momento, es aceptar nuestras circunstancias actuales tales como son, a nosotros mismos tales como somos, y a los que nos rodean tales como son. Esto significa adoptar una humildad realista, sin la cual no puede ni siquiera empezar un progreso genuino. Una vez y otra tendremos que regresar a este poco halagador punto de partida. Este es un ejercicio para la aceptación que podemos practicar con utilidad todos los días de nuestras vidas. Solamente Dios es inmutable. A él sí se le permite, o sea, nada es inmutable, todo cambia, ¿no? Todo es impermanente, solo Él no cambia. Yo al identificarme con características mías que están cambiando, me estoy identificando con lo que no soy. Es ahí donde surge el ego. Aquí dice, el cambio es la característica de todo crecimiento, de la intoxicación a la sobriedad. Por ahí es por donde empieza, dice, debemos dejar de consumir para permanecer vivos, pero cualquiera que conozca a un adicto por el trato personal sabe que solo puede permanecer así si experimenta un cambio. Entonces dice, el cambio es la característica de todo crecimiento, de la intoxicación a la sobriedad, de la falsedad a la sinceridad, del conflicto a la serenidad, del odio al amor, de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta. Todo esto e infinitamente más representa un cambio hacia la superación. Tales cambios se logran por medio de la creencia y práctica de principios sanos. Aquí necesitamos descartar los principios malos o ineficaces por otros buenos que funcionen. Hasta algunos buenos principios pueden ser reemplazados al descubrirse otros más buenos aún. Aquí esto me recuerda una frase, que lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Si vas descubriendo cosas mejores, tienes que ir hacia allá. Solamente Dios es inmutable, solamente Él es poseedor de la verdad absoluta. La vida no es un callejón sin salida. Esto está en el 12º paso, en el punto de llegada del cambio, ¿no? Nosotros tenemos un punto de partida, que es el primer paso, es lo que nos hace buscar la solución. Y el punto de llegada es el 12º paso. Dice, cuando un hombre o una mujer tienen un despertar espiritual, tienen un cambio de este tipo, un cambio que ellos saben que no se realizó por ellos,
Lo más significativo de ese hecho es que esa persona ya puede hacer, sentir y creer todo aquello que antes sin ayuda ni medios no podía lograr por sí misma. Ha recibido un don que consiste en un nuevo estado de conciencia de sí misma y de su vida. Este ser ha sido puesto en un nuevo camino por el que sabe que llegará a una meta, que la vida no es un callejón sin salida. De repente ve uno que la vida es como si fuera un callejón sin salida, ¿no? Se dificultan tanto las cosas y que no es algo que hay que soportar o conquistar, ¿no? El hecho de sentir la vida como algo que hay que soportar es lo que nos lleva a la urgencia inaplazable por consumir, porque creyendo que así es más fácil de soportar, en un sentido muy real ha sido transformado, porque ha encontrado una fuente de fortaleza de la que hasta entonces se había privado a sí mismo. Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente, nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Esto va de acuerdo con lo que les digo yo, que el consumo para el adicto no es una elección. Nos vemos forzados por esa urgencia inaplazable. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre. Cuando nos vemos obligados por las circunstancias o por alguna coerción externa de alguien, ¿eh? Teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, nos vimos forzados. La vida nos fue cerrando ciertos caminos, ¿no? Pues, vienes aquí o te vas al anexo, o te quedas al anexo, en el anexo vienes aquí. Entonces escogimos porque teníamos que hacerlo. Tampoco era una selección libre, pero esto nos inició en la dirección adecuada. Cuando escogimos porque era conveniente, cuando ya nos dimos cuenta de que el trabajo que estábamos haciendo nos convenía, era conveniente, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la libertad perfecta. Bueno, pues esas son algunas de las cápsulas de cómo lo ve Bill, que todo esto está relacionado o se va encuadrando con todo lo demás. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí, Cristo. Yo, padre, no, mire, ahorita te escucho en la junta y se me vinieron muchos recuerdos de de mis primeras llegadas a Alcohólicos Anónimos, a los anexos, a grupos, una comunidad terapéutica, como se les tenga que llamar. Y estos temas a veces a mí se me hacen así como inalcanzables. Ahorita nos hablaste del 12º paso, en cantidad de juntas y ocasiones nos has hablado con temas de espiritualidad, que yo creo que habla de un 11º, de la acción que tenemos que tener. Todos estos puntos o pasos o temas eran como inalcanzables, porque yo pensaba, hablar de un 12º paso yo creo que es para los padrinos que tienen más de 20 años sin consumir, era lo que yo pensaba en esos momentos. Y tú a veces hablas de cosas que las haces ver sencillas. Por ejemplo, ahorita hablas en la cápsula 44 y tú en semanas pasadas nos habías hablado de lo que es la libertad, ¿no? Que tenemos que ser libres, de que no tenemos que depender ni de las circunstancias ni de las actitudes. Y es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, yo con respecto a eso, he pensado que en mi vida, tengo que ser feliz, y no tiene que depender de las circunstancias ni de nada, porque mi concepto de felicidad, ¿cuál sería? Ya sabes, ¿no? Tener dinero, tener una familia, estar bien mamado, tener un coche del año, tener una casa chingona, ¿no? Entonces,
Digo, entonces, ¿qué voy a ser infeliz porque pues no voy a tener eso? O sea, no puedo entonces estar dependiendo ni de las circunstancias, ni de tener un buen empleo, ni de que si Víctor me sacó la lengua, no tengo que depender de nada de eso, ¿no? Y que es ser libre, pues dejar de consumir, ¿no? Entonces, todo se me vino ahorita a la mente con este tema, ¿no? Que nos estuviste hablando. También en la semana, en una de las juntas de Jalil, se tocó el tema igual de cómo se le puede llegar a un cabrón que es, o a un nuevo, que todos saben que es adicto menos él, y nos acaba de pasar con el chamaco que vino. Y a veces cuesta trabajo responder esas preguntas tan sencillas, ¿no? Hubo quienes comentaron que con la experiencia, ¿no? Lo que lo acabas de mencionar ahorita, la experiencia, transmitir la experiencia. Pero si nos vamos ahí a lo que es la información, creo que la semana pasada leías como factores de consumo. Entonces, yo cuando me ponía a hablar con este chamaco, no le podía yo llegar. O sea, yo decía, pues es que a lo mejor este cabrón ni es adicto, ¿no? Pero ya cuando empieza a ver los factores de consumo, la tabla de la alcoholomanía y eso, y empieza a dar información, es bien importante todo eso. Y a mí no sé si después nos puedas prestar el libro ese donde vienen los factores de consumo o causas de consumo, no me acuerdo cómo lo habías manejado. Y ahí es donde te aclara un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya era lo que yo quería compartir, padrino. Gracias. ¿Alguien más, compañero? Sí, yo, padrino. Fíjate que ahorita, escuchando, se van recordando varias cosas que a lo mejor muchas de las veces al primer momento o a través de las otras veces que se han compartido no se alcanzan a comprender tanto, ¿no? A mí me queda muy plasmado esa parte de para poder llegar al no consumo se necesita iniciar sobre un cambio para que no se vuelva a repetir. El primer factor para que de alguna manera ese consumo haya dejado de estar es por un cansancio. Así lo marcan las letras. Mas, sin embargo, yo, a mí me queda también un poco más claro parte de mi experiencia en donde en algún momento, cuando yo venía directo hacia acá, a mí me dijeron que consumiera para que no me saliera. Y a mí ya no se me presentó el consumo. Yo lo determino que fue algo más que yo, porque el hecho de venir crudo y esas cosas, con esa remisión temprana, con la ansiedad, todavía a lo mejor con los efectos de la piedra, de la cocaína y todo eso, que era lo más normal dentro de la actividad, pues volver a consumir, y ya no se presentó. Entonces yo, a través de la experiencia, es una realidad que también sucede, porque hasta este momento ahorita, yo logro determinar y que fue por la gracia de Dios, que ya no se volvió a presentar el consumo, sí, ¿verdad? Mas, sin embargo, ahora voy a la otra parte, en donde tú nos estabas hablando de aquello que llaman en el libro religión, que tenemos que poner espiritualidad por conveniencia, para no meternos en tanto pedo. Mas, sin embargo, esa parte de ir alcanzando, ¿verdad? La resiliencia para poder enfrentar las vicisitudes, lo que la vida me presente, el nombre que le pongo, muchos de ellos los elevo a niveles de problemas cuando no son problemas para muchos. Para mí, por el tipo de enfermedad que padezco, sí se crea un problema. ¿Por qué determino que se crea un problema? Porque la emoción la estoy viviendo. Sí. Y acuérdate que ya en la espiritualidad no hay problemas, hay situaciones a resolver. Si se resuelven de una manera no es problema, y si se resuelven de otra tampoco es problema. Pero ya en la espiritualidad, ¿no? El ejemplo, si viene un león y te come, pues no es problema, hijo. No, porque ya alcanzaste un grado de desarrollo espiritual en donde te das cuenta que no es el que mueras un problema, que la muerte, que el nacimiento no tiene un contrario que sea la muerte. Exactamente. Que la muerte no es mala, mijo, que es una transformación, ¿no? Lo que la oruga llama fin del mundo, el maestro le llama mariposa. El maestro le llama mariposa. Pero todo eso solamente se puede ir alcanzando a través de la práctica. Ahora, mi pregunta es esta, padrino. Por ejemplo, estando en un estado de contención, ¿verdad?
¿Por qué? No fue una libertad, ahorita lo decía la literatura, el tal como lo ve Bill. Finalmente no fue una libertad. ¿Qué crees cómo veo yo ahora la situación? Que finalmente el hecho de poder estar enfrentando ciertas cuestiones tampoco es una libertad. Tampoco es una libertad. ¿Por qué? Porque de todos modos las tienes que vivir. O sea, el que tú quieras o no quieras no es imperativo para la vida. El que quieras vivirlas o no quieras vivirlas. Sí. Creo que para lo único que está uno, y en verdad es una parte en donde a veces eso me llega con impacto y me hace sentirme incómodo, el hecho de, porque es una realidad, el hecho de tener que vivir ciertas circunstancias, cuando de repente se llega a creer o se llega a plasmar a través de lo que está sucediendo, que ya no se está activando el mandato bioquímico, que el día de hoy puede haber circunstancias completamente diferentes a cuando se está en la actividad, ¿verdad? De alguna o de otra manera, la emoción, hablo de las emociones, de las que se perciben de lo que la vida presenta, no dejan muchas de las veces de ser incómodas. ¿Sí me expliqué? Sí, pero lo estás revolviendo porque con el párrafo que te resuelves es libertad de selección. Ajá. Cuando escogíamos indebidamente, después de todo no era una elección. A mí me recuerda el libre albedrío y cómo nos lo manejaste en algún momento. No, es la libertad de selección, creo que es el número 124 o 44. Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente, después de todo, no era una verdadera libertad. Aquí me voy yo al consumo. Estaba operando. Cuando creíamos que escogíamos consumir, no era una libertad, nos veíamos obligados a consumir En la otra parte por la urgencia inaplazable, ¿no? Dijo el Kevin Bain. Luego, cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, ¿verdad? Cuando la vida de alguna manera nos fue cerrando otros caminos y tuvimos que empezar un proceso de cambio, o sea, vamos a ponerlo más simple, cuando tuvimos que estar aquí, tampoco era una selección libre, nos vimos obligados. Por eso, aquel que se sienta aquí porque está obligado, pues no se va a sentir bien, ¿me entiendes, hijo? Luego dice, cuando escogimos porque era conveniente, cuando ya estuvimos aquí porque nos dimos cuenta de que nos convenía, de que eso nos iba a traer un beneficio, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad. ¿Ah? Escogíamos porque nos convenía, escogíamos estar aquí. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, sin sentirnos mal pues por estar aquí, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? Hasta donde lo dice la voluntad de Dios. Nosotros, ¿por qué estamos aquí? Como todo lo que sucede es por su voluntad. No se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Es a lo que yo me refería, que al final de cuentas, todo eso, estés en el terreno en el que estés, no es una libertad absoluta. Te sientes cómodo con lo que la vida te presente. Sí. Ya eliges sentirte cómodo, ya no eliges sentirte inquieto. Mas, sin embargo, no es una libertad, porque es algo que Él te está presentando y quieras o no quieras lo vas a tener que vivir. Sí, pero la perspectiva que tienes sobre lo que tienes que vivir ha cambiado. Porque ya no te sientes incómodo con la vida. Sí, y aparte ya no solo ves lo que se está presentando en el momento, sino las consecuencias que va a traer, ¿no? Lo que te dije ahorita, cuando se cierre una puerta, se abre el mundo, mijo. Pero lo que las encuentras, sí. es que está el pie. Pero con la práctica te vas dando cuenta de que es cierto, mijo. Al respecto les quería yo hablar
de la situación de la casa, ¿no, hijo? La casa estamos tratando de sostenerla ahorita, aunque no con un funcionamiento adecuado, pero ya va corriendo el tiempo, ya estamos ya está acabando abril, ¿verdad? Sí. Abril, ¿no? A mediados. Sí, Estamos a mediados de abril. falta mayo, luego ya viene junio. No se brinques el día del niño, es el 30. Sí, ya empiezan las visitas ya empiezan las visitas de supervisión y un montón de trámites que tenemos que cumplir. Y aparte, como esta casa se va a levantar, no por nosotros, sino que se va a levantar, esperamos que llegue gente nueva. Para septiembre de nuevo tenemos que tener ingresos, hijo. Y cada vez en formas más estrictas, ¿no? Yo por inspiración, yo no pensaba hacerlo, lo tenía entre mis ideas y de repente planteé cierta posibilidad de cerrar esto mientras lo echábamos a andar bien, pero no es eso lo que vamos a hacer, sino que vamos a empezar a acostumbrarnos a que esto funcione cada vez lo mejor, aunque con los poquitos que somos ahorita, para cuando ya se empiece a dar la supervisión y todo esto. La semana pasada hubo una capacitación de COPRICE. COPRICE es la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo. A nivel federal se llama COFEPRIS, que es la que autoriza las vacunas y todas esas cosas. Ellos son un poco más estrictos que los de CONADIC y los del Consejo Estatal contra las Adicciones. Entonces vamos a hacer una lista de cosas que tenemos que cumplir y a ver cómo poco a poco. Por ejemplo, hay una cosa que dice que todas las coladeras deben de estar tapadas, que los botes de basura que deben de tener tapa, que en los baños debemos de tener jabón líquido, que todo lo de COPRICE se refiere sobre todo a la limpieza, hijo. Entonces, a ver cómo le aumentamos un poco al servicio, para ver si se nos va haciendo una costumbre para cuando venga ya la necesidad de que cuando nos empiecen a supervisar, ¿no, hijo? Y no ha de tardar en llegar gente para que esto funcione mejor, porque para que funcione se necesita que haya gente, ¿no? Y que podamos adecuarnos cada vez más a todas las actividades que se puedan realizar, ¿no? Hacer un esfuerzo mayor. Yo sé que con poca gente es más difícil hacerlo que con más gente, pero vamos a tratar de empezar a hacerlo con poca gente para que cuando alguien llegue tengamos algo que ofrecerle, ¿verdad? En cuanto a las terapias grupales y todo esto, ¿no? Tengamos una estructura que ofrecerles, ¿no? Entonces, pues a ver cómo lo vamos haciendo para no dejar que esto se caiga, ¿no? Que esto desaparezca por propia conveniencia, ¿no? Conveniencia de nosotros, porque pues muchos no tenemos otros lugares donde estar, ¿no? Entonces funcionar lo mejor posible, irnos haciendo cada vez más capaces de cumplir con determinadas reglas que están en el reglamento, ¿no, hijo? Hay algunas que eso ya es muy viejo, hay algunas que tal vez ya sean obsoletas, pero sí procurar tratar de ser lo más disciplinado. Acuérdense que aquí la práctica que debemos de ir es practicar ir contra nuestros deseos naturales, para que a través de esa práctica vayámonos acostumbrando a que no se presente tanto la frustración. La frustración surge cuando algo va contra lo que tú deseas, hijo.
Entonces, irnos acostumbrando, por algún lado dice ahí en la literatura que todo esto va contra nuestros deseos personales y es lo que nos hace acostumbrarnos a que la vida no nos sigue a nosotros, no está bajo nuestro control, no. Entonces, pues sí, vamos a ver qué hacemos para ir mejorando un poco cada vez, ¿no? Ahorita que tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguien más, hijo? Bueno, les agradezco Gracias, mucho. padre.